Muy buenos días. Agradezco a los organizadores del Tercer Coloquio Internacional de Investigación de la UAM y a la Academia Nacional de Enfermería de México. Nuestro trabajo se titula Testimonios de enfermeras en atención directa a pacientes COVID-19 en México, un estudio mixto. Investigación realizada por el grupo Continuidad de Cuidados, integrados por Viridiana Gabriela Reyes López, Rosa María Galicia Aguilar, Erika Lozada Pérez Mitre y servidor Eric Landeros Olvera, de la Facultad de Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Las reacciones de la sociedad y los sentimientos que se presentaron por enfermeras durante la pandemia de COVID-19 se observaron principalmente en redes sociales. Desde el desafortunado mensaje "eviten a las enfermeras, ellas traen la peste china", se desató discriminación y violencia. Esto, más la saturación de los hospitales y la falta de insumos, provocaron problemas de salud mental en enfermería. Nosotros realizamos un estudio de todos los artículos y productos académicos publicados en el primer semestre durante la pandemia. 718 productos académicos identificamos y nos llamó la atención que los productos de salud mental estaban dirigidos principalmente a las enfermeras, lo que nos ayudó a construir nuestra pregunta de investigación. Toda esta revisión de la literatura la hemos publicado en 2 revistas de enfermería mexicana como productos académicos e investigaciones de enfermeras en cuidados para COVID-19. Seleccionamos el modelo de adaptación de Roy para poder explicar los modos de respuesta de enfermería. El modelo consta de 4 constructos. En el primero se presentan las entradas o los estímulos, por ejemplo, el estímulo focal, que nosotros consideramos la atención directa a los pacientes COVID-19, y también como entrada los estímulos contextuales, como todas aquellas situaciones que pueden afectar positiva o negativamente al estímulo focal. Todos estos estímulos son regulados por 2 mecanismos de afrontamiento. El primero es el regulador fisiológico y el segundo es el proceso emocional y cognitivo, que nos van a facilitar los modos de respuesta o adaptación desde el punto de vista fisiológico, autoconcepto, rol e interdependencia. Todo esto se va a determinar por el resultado que indica una respuesta de adaptación o no adaptación a los estímulos focales y contextuales, que son el primer constructo del modelo. Para que nosotros pudiéramos indagar sobre los modos de respuesta, seleccionamos el concepto estrés agudo, definido como la respuesta ante las exigencias y presiones que experimentan los profesionales de enfermería al cuidado de pacientes con COVID-19, lo cual resulta agotador y desgastante. Es así que nosotros pudimos conformar nuestra pregunta de investigación con base a todos los argumentos anteriores. ¿Cuáles son los modos de respuesta de adaptación emocional y cognitivo que han presentado las enfermeras y los enfermeros de atención directa a pacientes COVID-19 durante la pandemia en México? Nuestro objetivo general, describir los testimonios y los niveles de estrés agudo de enfermeras en atención directa a pacientes COVID-19 durante la pandemia en México, bajo la perspectiva del modelo de Roy. Y como objetivos específicos, describir los niveles de estrés agudo en el personal de enfermería expuesto y recuperado de COVID-19 antes y después de la vacuna. Asimismo, realizar un análisis de contenido bajo una codificación selectiva de los testimonios de enfermeras y enfermeros de atención directa a pacientes COVID-19. Se trata de un diseño mixto, longitudinal y fenomenológico. Nuestra población son enfermeros y enfermeras de México que laboran en el sector salud durante la pandemia. Se seleccionaron enfermeras en atención directa a pacientes COVID-19. Para el análisis cuantitativo, el muestreo fue aleatorio simple. La muestra se calculó mediante la fórmula de muestras finitas que se presenta en la pantalla, y asimismo los promedios aritméticos de estrés agudo antes y después de la vacuna fueron contrastados con estadística inferencial, no sin antes cumplir los postulados de homogeneidad de la varianza y la distribución normal de los datos. Para el tratamiento cualitativo, se realizó un muestreo por cuotas. La muestra se obtuvo de los datos
emergidos de enfermeras de diferentes regiones geográficas de México, hasta considerar la saturación teórica. Las entrevistas se realizaron a través de la plataforma digital bajo registro y consideraciones éticas de nuestra facultad. Con respecto a los resultados cuantitativos, el 75% de la muestra fueron mujeres de 45.5% laboran en el turno nocturno, 33.8% cuidan a más de 12 pacientes COVID-19. Al realizar la contrastación del estrés agudo del personal de enfermería, podemos observar que el personal de enfermería expuesto a COVID-19 mantiene un promedio aritmético mucho mayor que el personal de enfermería recuperado de COVID-19. Sin embargo, esta diferencia descriptiva no es sustentada desde el punto de vista estadístico. Podemos observar que aquí los intervalos de confianza pasan por el 0, lo cual nos da una P mayor a 0.05. No hay diferencia significativa de estrés agudo en el personal de enfermería expuesto versus recuperado. Cuando hacemos la contrastación del estrés agudo en el personal de enfermería por sexo, podemos observar que las enfermeras tienen un promedio de 53.5 más o menos 18.6 de desviación estándar contra el promedio de enfermeros de 51.31 más o menos 19.4 de desviación estándar. Esta diferencia descriptiva tampoco tiene diferencia significativa. Tenemos una P igual a 0.63, que es mayor a 0.05. Cuando realizamos la contrastación de estrés agudo en el personal de enfermería por nivel educativo, podemos observar que los colegas que tienen grado de licenciatura y posgrado mantienen un estrés agudo más elevado que los colegas que tienen nivel técnico o generales, de 53.88 versus 51.33. Sin embargo, esta diferencia tampoco es estadísticamente significativa. Tenemos una P igual a 0.44, que es mayor a 0.05. Cuando hacemos esta contrastación por años de experiencia, observamos que los colegas que tienen más de 10 años de experiencia mantienen un nivel de estrés agudo mucho mayor que los que tienen menor experiencia, aunque esta diferencia descriptiva, al igual que los ejemplos anteriores, no tiene diferencia estadísticamente significativa. Quiere decir que entre estas 4 situaciones, el estrés o el nivel de estrés agudo no tiene diferencia estadísticamente significativa, aunque esto no es respaldado desde el punto de vista descriptivo. Sin embargo, al considerar toda la muestra, el estrés agudo por enfermeras del área COVID antes y después de la vacuna, podemos observar que el promedio antes de haberse vacunado del estrés agudo estuvo en 53.025 más o menos 18.6 de desviación estándar, en comparación con el estrés agudo después de la vacuna, igual a 27.41 más o menos 20.06 de desviación estándar. Podemos observar que aquí los promedios aritméticos ya son más separados desde el punto de vista descriptivo, y esto fue apoyado desde el punto de vista estadístico, con una T para muestras relacionadas igual a menos 10.493, 249 grados de libertad e intervalos de confianza 95% que van de menos 30.4 a menos 20.8, podemos observar que no pasan por el 0. Esto nos da una P estadísticamente significativa igual a 0.000. Quiere decir que desde el punto de vista descriptivo y estadístico, el nivel del estrés agudo de enfermeras por área COVID antes y después de la vacuna es diferente. Después de haberse vacunado, el personal de enfermería bajó los niveles de estrés drásticamente. Respecto a los resultados cualitativos, las entrevistas se han realizado en enfermeras y enfermeros de los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y el Estado de México. Hasta el momento se han identificado 11 categorías consideradas como estímulos contextuales que se han dividido en 45 conceptos y 141 atributos. Pudimos observar dentro de todas las entrevistas 4 grandes conceptos de estresores. Los estresores externos, por ejemplo, los insumos, que principalmente están identificados con el dimensión de falta de equipo de protección personal, la saturación de los servicios, como el colapso de los servicios,
la actitud de la sociedad como la discriminación de la misma sociedad y el temor a lo desconocido. Los estresores impersonales, podemos observar la muerte al dolor ajeno, como ver tanta gente, tanta muerte, trabajar con el dolor ajeno, ver morir a tantas personas durante el turno, y la muerte de los iguales, por ejemplo, la muerte de mis colegas. Asimismo, los estresores personales, por ejemplo, la familia, el temor de contagiar a la familia, y la salud propia, contagiarse y complicarse. Asimismo, el estresor laboral, pudimos observar las dimensiones de seguridad laboral, por ejemplo, estar de contrato y los protocolos que no tenían como tal un protocolo unificado para la protección de los pacientes de COVID-19. Las situaciones sin control, por ejemplo, no desayunar, aguantarse el hambre y las ganas de ir al baño, la incertidumbre y el propio equipo de protección personal, habituarse al mismo porque lastimaba y marcaba la piel. Algunos de los códigos vivos más representativos de estos 4 estresores principales que pudimos observar en las entrevistas fueron los siguientes. Sin duda, te digo que lo más duro fue una pinche sociedad hipócrita. La gente nos tenía miedo, se guardaba de nosotras, se alejaba. O sea, ya somos unos héroes sin capa y que no sé qué. Qué tanta pendejada. Es una sociedad hipócrita y no va a cambiar. Otro estresor, otro código vivo es el siguiente. Una de las cosas duras, muy duras que tuvimos que enfrentar fue la discriminación de la sociedad. Hubo momentos en los que fuimos muy discriminados para subir a un transporte público o incluso ataques. A mí me lanzaron cloro y recibí agresiones directas de vecinos. Tuve la necesidad de buscar otro sitio, para vivir, para poder protegerme a mí y a mi familia de amenazas y de violencia y agresiones físicas que recibimos por el hecho de ser enfermeros. Estresores impersonales. El código vivo representativo yo creo que fue un golpe muy duro para el personal de enfermería, que estábamos en esas áreas, ver todo eso, ver cómo se despedía la gente de su familia frente a nosotras, que teníamos que estar agarrando el teléfono y grabando lo que ellos decían antes de morir. Tuvimos que quedarnos con todo eso y no poder dormir esa noche. También identificamos conceptos y atributos emergentes dentro de las entrevistas que nos parece importante comentarlos y mostrarlos. Por ejemplo, denominamos el atributo acciones tomadas. Por ejemplo, protección, encerrarme, aislarme y no tener contacto con mi familia, vencer el miedo, superar la ignorancia, superar el miedo y la ansiedad, cuidado emocional, siempre tocar la mano del paciente, capacitación, capacitar al personal no especializado, trabajo colaborativo, ayudar al compañero en áreas COVID. El código vivo más representativo es: tomé la decisión de no ejercer mi derecho a resguardarme. Yo padezco hipertensión y diabetes y así tomé la decisión, a pesar de ese miedo y ese estrés, de continuar en las filas al frente e incluso sabiendo el riesgo. Pero el estrés era enorme. Pero ese es mi deber, cuidar de la vida. Valúo de la profesión. Dedicación. Dimos lo mejor de nosotras. Nos portamos a la altura. Preservación de la especie. Salvamos vidas a grandes escalas. Reconocimiento laboral. Merecemos reconocimiento económico. Reconocimiento social. Tenemos el reconocimiento de la sociedad. Autovaloración. Somos líderes, somos profesionales, somos inteligentes, somos esenciales. El código vivo más representativo es el siguiente. Enfermería es algo grande. Un hospital sin enfermería, no. No es nada. Que valoren el esfuerzo y el trabajo que hace enfermería y no solo nos hagan un pinche monumento o que nos digan cosas bonitas. No estamos bien pagados aquí. Necesitamos mejores condiciones de trabajo, mejores salarios. Cambio y permanencia. Independencia, autoridad para tomar decisiones, novedades, enseñar nuevos hábitos a nuestro cuerpo. Servicio social, no faltó el humanismo. Anquilosado, las de base no ayudan, el famoso a mí no me toca. Hermandad, ahora somos una nueva familia en el hospital. Uno de los códigos vivos que más nos llamó la atención fue el siguiente. El peor enemigo que tenemos es el miedo, como en todo, de que venga alguien más chingón que nosotras y nos haga a un lado. Yo creo que es más eso que nos digan cómo te voy a enseñar lo que yo sé, lo que a mí me costó tantos años de cagotiza de las compañeras. Muchas cosas de las que yo aprendí a la mala,
como te las voy a venir a enseñar a ti en un ratito. Actitudes y sentimientos. Tenemos actitudes positivas, afectos positivos, perdón, como la solidaridad, orgullo de haber servido, compañerismo, comunicación, esfuerzo, pero también tenemos afectos negativos, por ejemplo, miedo a contagiarme, miedo a morir. Las actitudes positivas, no bajar la guardia, no caer en el exceso de confianza. Las actitudes negativas, no poder mantener la serenidad. El código vivo más importante fue el siguiente: solo otro enfermero va a sentir lo que es estar allá metido, sentir que se te partió tu cara, que te arde la nariz, que te arda la vejiga, que te arde el estómago, que esto y lo otro y no sé qué, que el calor que te da tener el equipo de protección personal. Pero solo eso nos dio solidaridad y salimos adelante. También hubo consecuencias en salud mental, hubo crisis de ansiedad, crisis de pánico, falta de compañerismo, discriminación y rechazo de las propias compañeras, y en salud física, infección de vías urinarias, colitis, hipertensión. Eso fueron las consecuencias del estrés laboral. El código vivo más significativo fue: sufrí discriminación en mi área laboral por las mismas compañeras que no entraban al área COVID. Antes de concluir, quisiéramos comentar que no se ha llegado a la saturación teórica de los datos, a pesar de haber conseguido el rapport, por lo que consideramos que esta sigue siendo una investigación viva. Han surgido más categorías y las identificadas se alimentan de más atributos y dimensiones. Además, pretendemos entrevistar a enfermeras de todos los estados de la República. Una de las mejores categorías que pudimos identificar es el valor de la profesión con el atributo preservación de la especie. Queda claro que somos la profesión más importante del mundo y de la historia, y no exagero. La civilización humana nació con el cuidado humano. El tratamiento quirúrgico o farmacológico puede esperar o incluso no darse, pero el cuidado de enfermería está desde antes del nacimiento hasta después de la muerte. Las principales triangulaciones a las que nosotros pudimos llegar a manera de conclusión son las siguientes. El nivel de estrés agudo antes de la vacuna se asocia con los códigos vivos más significativos de agotamiento laboral. Existe un resentimiento de las enfermeras como un modo de respuesta contra la sociedad por las actitudes de discriminación, incredulidad y su falta de cuidado. Sin embargo, permeó la solidaridad colegial y el deber de cuidar la vida de otros a pesar de las adversidades. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su atención y sobre todo muchísimas gracias a todas las enfermerías COVID del mundo y principalmente a las enfermeras COVID de nuestro país.